Hay un par de cosas curiosas respecto a la oración que me gustaría anotar. La primera es que no aparece en los 10 mandamientos. Ninguno de los 10 mandamientos dice orarás tantas veces al día. Nos dice no matarás, nos dice no robarás, nos dice no mentirás, pero no nos dice que hay que orar. Tampoco aparece un solo registro en el que Jesús haya orado acompañado, tomado de la mano de otras personas. No estoy diciendo que es malo hacerlo, estoy diciendo que es curioso que no aparezca ese dato en la Biblia, de la misma manera que no aparezca registrada en los 10 mandamientos. Y el otro dato que me parece bien curioso es que todas las religiones del mundo la practican. No existe una sola religión, no importa el tipo de religión, falsa o no falsa, bíblica o no bíblica, no importa. Todas las religiones nos enseñan a orar porque es algo mundial, es algo que todo el ser humano practica. ¿Qué dice la Biblia sobre la oración? Es lo que yo quiero hablarles. En 2 de Crónicas 7:14, que posiblemente es el pasaje más usado respecto a la oración, dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Definitivamente este pasaje es uno de los pasajes más desafiantes respecto al tema de la oración. Este pasaje está en la respuesta que Dios le dio a Salomón después de que Salomón oró. Por cierto, debo anotar que la oración más larga registrada en la Biblia es la que hizo Salomón cuando dedicó el templo. Y eso me conecta a saber que los hombres sabios oran bastante. Voy a decirlo otra vez, la gente sabia ora bastante, porque es la oración más larga registrada en la Biblia, la de un sabio. Y los sabios son gente que oran bastante. El punto es que como parte de la respuesta que Dios le dio a Salomón para su oración, está este pasaje en el que le enseña o le dice Dios a Salomón: claro que sí, Salomón, si la gente que llevan mi nombre oran, buscan, se convierten de sus malos caminos, yo por supuesto que voy a oír desde los cielos, voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Y esto me habla de lo importante que es orar, no solamente por las cosas que puede hacer por mí, sino por las cosas que puede hacer por la tierra. Me gusta saber que el impacto que puedo causar está proporcionalmente conectado a mi vida de oración. El impacto que causemos en la tierra está conectado a la vida de oración que tengamos con el cielo. La gente que se conecta poco con el cielo impacta muy poco la tierra. No importa cuánto dinero hagan, no importa cuántos títulos tengan, no importa qué tamaño de casa viva, el impacto que podamos causar en la tierra está conectado por nuestra conexión con el cielo. Mientras menos nos conectemos con el cielo, menor impacto tendremos en la tierra. Mientras más nos conectemos con el cielo, mayor impacto tendremos en la tierra. Las iglesias que están impactando el mundo son iglesias que dedican suficiente tiempo a la oración. Y nosotros que tenemos una visión de poder tocar naciones, de poder tocar multitudes, tenemos que reconocer lo que Dios estableció para poder sanar la tierra, es que la iglesia active el poder de la oración, que la iglesia practique el poder de la oración, que la iglesia viva en el poder de la oración. Creo que la gente que ora puede vivir de acuerdo puede tener un impacto mucho más amplio. La gente que ora puede causar un impacto mucho más grande en la sociedad. Creo que Dios le da oportunidades gigantes a la iglesia cuando la iglesia se mete a buscar a Dios o se compromete con buscar a Dios. Desde ese ángulo, la oración no es una opción para nosotros. Aunque no aparezca en los 10 mandamientos, no deja de ser uno de los mandatos más importantes de la Biblia. Aunque Jesús nunca lo haya hecho en grupo, no deja de ser la necesidad más grande como iglesia que tenemos de orar. Y aunque todas las religiones la practiquen, señores, no significa que esto sea simplemente cuestión de religión. Esto significa que es algo tan importante que la gente reconoce que la clave de todas las claves es nuestra relación con Dios. La gente que ora son gente que tienen un impacto mundial para poder sanar su tierra. Las tierras que no se están sanando, los lugares donde no hay sanidad, y no estoy hablando solamente de sanidad
en el cuerpo, estoy hablando de todo tipo de sanidad, simplemente habla de la poca oración que se está estableciendo en ese lugar. Ahora, déjeme hablar un par de cosas respecto a este versículo. Lo primero que yo puedo aprender es que oración es un asunto de humildad. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. Oración es un asunto de humildad. Y humildad no quiere decir, como muchas personas a veces piensan, que dice es una persona humilde hablando de su condición financiera o material. Pero humildad no tiene que ver con nuestra condición financiera ni con nuestra posición material. Humildad tiene que ver con nuestro reconocimiento de necesitar de Dios. La persona que es humilde reconoce que solo no puede. La persona que es humilde reconoce que necesita la ayuda y el respaldo de Dios en todo. La persona que es humilde sabe que hablar con Dios es una necesidad. Puede decir amén a eso. Eso es humildad. Humildad es reconocer mi necesidad de Dios. Humildad es reconocer que solo no puedo. Humildad, a ver, déjeme decirlo al revés. Arrogancia es creer que yo puedo solo. Arrogancia es creer que no necesito a Dios. Y como respuesta a esa arrogancia, no oro, no hace falta, yo puedo hacer esto solo. La gente que no ora muestra demasiada arrogancia en su comportamiento, no necesariamente de maltratar a la gente, sino en el comportamiento de no orar porque creen que no lo necesita. La persona que ora es porque tiene la humildad de reconocer que en cada paso de su vida, en cada minuto de su vida, la presencia y el respaldo de Dios son absolutamente necesarios para que todas las cosas nos salgan bien. Eso es humildad. Puede decir amén a eso. La gente humilde reconoce que su inteligencia no es suficiente. La gente humilde reconoce que su equipo no es suficiente. La gente humilde reconoce que su experiencia no es suficiente. La gente humilde reconoce que su fama no es suficiente, que su posición financiera no es suficiente, que su inteligencia no es suficiente. La gente humilde reconoce que a pesar de la inteligencia, la fama, los títulos, el dinero, la posición y todo lo demás, seguimos necesitando de Dios. Dígame amén a eso, por favor. Es más, denle un aplauso a Jesús por eso. La gente humilde reconoce que necesita de Dios. Salomón, el hombre más rico del mundo, oró. Le digo más, Jesús, el hombre más poderoso que ha caminado en este planeta, siendo Dios, oró. Oración es un asunto de humildad, es un asunto de reconocer cuánto necesito de Dios. Además de eso, orar es buscar a Dios, no necesariamente convencer a Dios. Si oraren y buscaren mi rostro. Dios sabe que orar no es convencer a Dios. La mayoría de las personas piensan que orar, y no estoy diciendo que no le vamos a pedir a Dios, por supuesto que pedimos, pero muchísima gente piensa que orar es un ejercicio para convencer a Dios de que me dé las cosas que yo quiero. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que orar es buscar a Dios, no convencer a Dios. Buscar a Dios tiene que ver con tratar de averiguar su voluntad, con querer saber qué es lo que Él quiere que yo haga. No oro para decirle a Dios lo que tiene que hacer, oro para que Dios me indique lo que tengo que hacer yo. ¿Puedo decir amén a eso? Por eso en estos días uno de mis pensamientos dice que los sabios cuando oran no llevan una lista de peticiones, llevan un papel en blanco para recibir instrucciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es orar. Orar no es llevar una lista larga para que Dios haga, a ver, Señor, como quien va al supermercado, tomate, cebolla, lechuga. No, Señor, orar es, Señor, dime lo que tú quieres que yo haga. Dime cómo debe de ser, cómo va a ser esta semana. Dime cuáles son las estrategias para vencer estas situaciones que estoy viviendo. Dime cuál es la palabra que debo usar para mover esta montaña que tengo al frente. Y orar es recibir instrucciones, porque orar es buscar a Dios, no convencer a Dios. Es más, yo no creo que Dios necesite que nosotros lo convenzamos. Yo creo que somos nosotros los que necesitamos que Dios nos convenza, ¿verdad? Orar no es convencer a Dios que haga algo. Orar es que Dios me convenza de que ya está hecho. ¿Puede decir amén a eso? Además de eso, orar me ayuda a cambiar. Orar nos transforma. Si oraren y se convirtieren de sus malos caminos, es muy difícil cambiar sin oración. Voy a usar una palabra un poquito más clara. Es imposible cambiar sin oración.
La palabra de Dios nos enseña que en la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios, dice la Biblia que viendo a Dios somos transformados de gloria en gloria. Viendo a Dios somos transformados de gloria en gloria. Mientras más tiempo pasemos en la presencia de Dios, más fácil se hace transformarnos. El principio Salomón lo explicó así: el que anda con sabios, sabio será. A ver, dígalo conmigo, Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será. Otra vez, el que anda con sabios, sabio será. Mis relaciones determinan en qué me convierto. El que se junta con Dios, el que se relaciona con Dios, por supuesto que se va a convertir, va a poder llegar más cerca de lo que es la imagen y la semejanza de Dios. Andar con Dios, relacionarnos con Dios nos va a ayudar a transformarnos. Hay gente que no puede cambiar sus malos hábitos porque no se relaciona lo suficiente con Dios. Mientras más tiempo invirtamos con Dios, más fácil se nos hará vencer ciertos hábitos, o por lo menos llegar a la conciencia de que esos hábitos no son buenos. Porque a veces el problema no está en el hábito, sino en la conciencia de que tengamos de que el hábito hay que cambiarlo. La oración nos ayuda a reconocer cuáles son las cosas que podemos hacer mejor. La oración, el estar en la presencia de Dios, nos ayuda a entender que hay cosas que ya no deberían de ser parte de nuestra vida. Porque si queremos sanar la tierra, primero tenemos que comenzar con cambiar nosotros. Dígame amén a eso. Si queremos traer un impacto a la sociedad, el impacto primero debe suceder en nuestro interior. Y lo otro que yo sé de la oración son sus beneficios. El primer beneficio que nos habla es que Dios oye, perdona y sana. Dígalo conmigo: Dios oye, perdona y sana. Dígalo otra vez: Dios oye, perdona y sana. Si oraren, entonces yo oiré, perdonaré y sanaré. Me gusta porque Dios comienza a hacer cosas después de que oramos. Yo en ese sentido voy a hablarle de algo que considero que es sumamente importante, y eso me va a llevar, me va a conectar también al punto número 2 o al beneficio número 2. Lamentablemente muchísima gente tiene un Dios grande en su alabanza, pero muy pequeño en sus resultados, en su estilo de vida. Porque no pueden mostrar a un Dios grande porque no hablan con ese Dios. Dios puede oír, Dios dice oiré, perdonaré, sanaré. Disculpe, Dios puede oír, sanar, perdonar. Dios puede hacer muchas cosas por nosotros, pero tenemos a un Dios grande con el que no hablamos, con el que no conversamos. Hay tantas cosas que Dios puede hacer. Vamos a Santiago de una vez. Dice la oración de fe, dígalo conmigo, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Dios oye, perdona y sana. Dios siempre, hay cosas que solamente suceden cuando nosotros oramos. Hay cosas que no van a suceder hasta que nosotros no nos arrodillemos. Hay cosas que solamente, el cielo solo puede operar donde hay oración. Este pasaje me enseña que hay cosas, hay milagros que están detenidos por falta de oración. Sanidades, milagros, cosas que Dios puede hacer, ministerios que Dios puede levantar, empresas que Dios puede levantar, proyectos que Dios puede bendecir, que no necesariamente está sucediendo por falta de oración. Hay montones de cosas que están aguantadas, detenidas, no sucediendo. No porque el cielo no quiera, sino porque nosotros no hemos orado. Fíjese usted que el beneficio número 2 nos da acceso a lo sobrenatural. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas. ¿De qué tamaño? A ver, ¿de qué tamaño? Grandes y ocultas que tú no conoces. Yo tengo algo bien claro respecto a este pasaje. Hay demasiados límites en las personas que no oran. Las personas que no oran viven una vida limitada. Voy a decirlo, creo que más claro. Creo que las personas que no oran son demasiado humanos, son demasiado limitados. Viven como cualquier ser humano.
dependen de las matemáticas, dependen de un sueldo, dependen de sus amistades, dependen de su inteligencia. Dios nos está enseñando, no es que sean malos las amistades, ni que sean malos las conexiones, ni que sea malo nuestra educación. Todas esas cosas son buenas, pero nosotros podemos incluso tener acceso, además de la educación, además de las amistades, además de nuestra inteligencia, además de nuestros títulos, señores, al poder que hizo los cielos y la tierra, al creador de las minas de diamante, al creador de los pozos de petróleo, al creador de las galaxias, al creador de las montañas, al que abre mares. Dígame amén a eso, por Dios. Al que derriba murallas, al que puede hacer que lo imposible desaparezca. Tenemos acceso a un Dios grande. Come on. Oh yes. Usted ha estado demasiado tiempo llorando por esa montaña y ha estado invirtiendo muy poco tiempo hablando con el que la puede mover. Dios nos enseña que nuestro poder reside en nuestra capacidad de orar. Por eso es que todas las religiones oran. Por eso es que Salomón oró. Por eso es que Jesús oró. Porque hay cosas que solo suceden cuando nosotros oramos. Nos da acceso a lo sobrenatural. Dígalo conmigo, sobrenatural. Usted y yo permaneceremos viviendo una vida demasiado normal y se le hará difícil a la gente creer en un Dios que no actúa, que no hace nada en nosotros, cuando hablamos de un Dios grande y mostramos con nuestros hechos un Dios pequeño. Para mostrar a un Dios grande, primero hay que entrar al clamor. El salmista decía así: Dios mío, eres tú. De madrugada, ¿a qué hora? De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Para qué? Para ver tu poder y tu gloria. El salmista sabe que si vamos a ver el poder, si vamos a ver la gloria de Dios manifestarse, es porque estamos buscando a Dios, estamos conectados con Dios desde muy temprano. Dígame amén a eso, por Dios. Señores, le voy a decir algo. Quizá usted dice, bueno, pastor, ya esta hora ya no es de madrugada. No es el horario. Yo no creo que el salmista estará hablando de un horario específico, 3, 4, 5 de la mañana. Yo creo que está hablando de que antes que caliente el día, yo ya voy a estar conectado para que cuando el día caliente ya yo esté preparado. Dígame amén a eso, por Dios. Yo creo que el salmista está diciendo, antes que comiencen los problemas, ya yo hablé con el que me da las soluciones al problema. Antes de que el diablo se levante, ya yo tengo el poder que lo va a aplastar. Come on, denle un aplauso al rey, por favor. Así es. Ahora, no estoy diciendo que es malo orar de madrugada. Creo que es excelente orar de madrugada. Mi abuelita me enseñó que el que madruga, Dios le ayuda, ¿verdad? Eso me lo enseñó mi abuela. Señores, claro que hay que orar de madrugada, claro que podemos clamar, pero sobre todo entendamos que el acceso a lo sobrenatural, al poder y a la gloria de Dios, cuando ya tus manos no pueden, tienes que recordarte que hay un Dios que sí puede. Cuando ya tus palabras no alcanzan, acuérdate que hay una voz que siempre alcanza. Cuando ya tu brazo no alcance, acuérdate que hay un brazo que todo lo puede. Cuando ya tus fuerzas no den, acuérdate que hay un Dios todopoderoso que puede hacer cualquier cosa posible. Come on. Hay un Dios que puede abrir puertas, hay un Dios que puede abrir mares, hay un Dios que puede levantar muertos, sanar enfermos. Dígame amén a eso. Hay un Dios que puede revertir, que puede hacer que el planeta gire hacia el otro lado. Hay un Dios que puede hacer lo imposible posible. Sería una pena que usted se vaya, usted y yo nos vayamos de este mundo sin haber visto todo lo que Dios podía haber hecho por nosotros, simplemente porque no oramos. Lo tercero que yo veo que Dios que nos da a la oración es acceso a la voz de Dios. La Biblia dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? No tengo tiempo para hablarle de la palabra ver, porque aquí dice que la palabra de Dios se ve. La palabra de Dios, las palabras de Dios no son como las palabras de nosotros los hombres. Usted oye lo que yo digo, pero no lo puede ver. Usted puede ver lo que estoy diciendo en este momento, puede ver la forma de las letras que estoy hablando, el color de las letras. Usted no las puede ver, pero la palabra de Dios es distinta.
Porque cuando Dios habla, oh my God, cuando Dios habla es distinto como hablamos los hombres. Las palabras de Dios tienen forma. Dígame amén a eso. Come on. La palabra de Dios tiene forma porque tienen la capacidad de formar. Come on, somebody. La palabra de Dios sí se puede ver. Dígame amén a eso, por Dios. Dice la Biblia que si estamos en el secreto de Dios, podemos ver y oír su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Lo importante de oír la voz de Dios, lo interesante es que Dios solo puede hablar con nosotros si nosotros hablamos con Él. Lo voy a repetir. Dios solo puede hablar con nosotros si nosotros hablamos con Él primero. Cuando oramos tenemos acceso a oír a Dios. David se convirtió en un vencedor porque David siempre que iba a una guerra tenía el hábito de pedirle a Dios su opinión, de pedirle a Dios instrucciones, de saber preguntarle: Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué instrucciones me das? ¿Cómo puedo vencer este ejército? Por eso es que David podía vencer gigantes, osos, leones y cualquier ejército. Y él decía: aunque un ejército se levante contra mí, no importa, yo tengo acceso a las instrucciones que pueden vencer cualquier ejército. Dígame amén a eso. O sea, el punto es que Dios quiere hablar con nosotros si nosotros hablamos con Él. Acuérdese que la bendición de Dios depende de que nosotros oigamos su voz. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. El verso 2 dice: también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y aclara: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. La bendición está conectada a que podamos oír la voz de Dios. Cuarto, la oración nos da acceso a activar ángeles. ¿Acaso piensas, dijo Jesús estas palabras, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cuántas legiones? No, más de 12. Acuérdese que aquel endemoniado gadareno, ¿se acuerda de la historia del endemoniado gadareno? Tenía una legión de demonio, y con una legión de demonio tenía aterrorizada a 10 ciudades a su alrededor. Con una legión tenía sometida a 10 ciudades. Una legión de demonios había destruido muchísimas familias, destruyó la de él personalmente, su vida. Una legión de demonios lo tenía desnudo. Una legión de demonios lo hacía que las cadenas las hiciera pedazos. Hacía pedazos las cadenas y los grillos de acero, de hierro. Los hacía pedazos porque tenía una legión de demonios. Imagínese lo que puede hacer la oración por usted. La oración suelta más de 12 legiones de ángeles a favor de usted. Oh, no sé si está entendiendo lo que está diciendo. Señores, si nosotros pudiéramos activar más de 12 legiones de ángeles a favor de nosotros. ¿Cuánto es una legión? Hay gente que dice que son 7,000, hay gente que dice que son 4,000, hay otros que dicen que son 8,000. Yo no sé cuántos son. Lo que yo sí sé es que podemos activar más de 12 legiones de ángeles con una sola oración. Mire lo que dice la Biblia sobre los ángeles. Dice así: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Eso es un ángel. Además de eso, dice el Salmo 91, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Eso es lo que puede hacer un ángel. Imagínense lo que pueden hacer 12 legiones de ángeles a favor de usted. Señores, para usted no habrá nada imposible. Usted tiene el mejor equipo, el equipo más élite, más poderoso que existe en el mundo, que son los ángeles que están en el cielo a favor de usted. Come on, dígame amén a eso, por Dios. No deje sentado a sus ángeles, actívelos con una oración. Dígame amén a eso. Dígale: cuiden a mis hijos, guarden mi casa, guarden mi hogar. Come on, denle un aplauso al Rey, por favor. Usted y yo tenemos ángeles. Alguien dijo en algún momento, dice que es una pena que hay gente que tiene sus ángeles sentados todo el día porque nunca habla con Dios para activarlos. Y creo que eso es verdad. Tenemos ángeles que nos cuidan, nos defienden, que nos guardan en todos, diga conmigo, en todos nuestros caminos. A ver, dígalo fuerte: en todos los caminos. Dice que te guarden en
todos tus caminos. Señores, nos van a guardar de accidentes, dígame amén a eso. Nos van a guardar de tropiezo, dígame amén a eso. Más de 12 legiones de ángeles. ¿Saben lo que son 12 legiones? 12 legiones de, no sé, más que este edificio. Un montón de gente, de ángeles y espíritus ministradores para garantizar que la herencia que Dios tiene en mi vida y el favor que Dios tiene en mi vida se manifieste. Dígale, vecino, yo voy a orar. No, pero ábrale bien los ojos y dígale, yo no sé tú. I don't know about you, but I'm going to pray. Diga conmigo, yo voy a orar. Yo no quiero vivir una vida limitada. No me gustaría que pasen los años y que yo solamente pueda decir, mi inteligencia me dio todo esto. Me gustaría ver cosas o tener un éxito que yo pueda hablar con mis hijos y hablar con mis nietos y decirle, no fui yo, no podía ser yo, porque yo no tenía la capacidad de hacer esto, esto lo hizo Dios. Puedo decir amén a eso. Hay gente que dice, sí, pastor, eso es ser humilde. No, yo no estoy hablando de humildad. En este momento no estoy hablando de humildad. Estoy hablando de que sucedan cosas que humanamente no son posibles. Estoy hablando de tener un estilo de vida que humanamente no es posible lograr. Porque lo tiene que hacer Dios. Dígame amén a eso. A eso es lo que me refiero. Lo que logró Salomón humanamente no era posible. Lo que logró David, vencer un oso y un león, eso no es humanamente posible. Lo que hacía Jesús no era humanamente posible. A eso es lo que me refiero, que Dios quiere llevarnos a un nivel donde solamente Él puede llevarnos. Y por último, el beneficio número 5 nos da acceso a la provisión de Dios. Jesús dijo estas palabras: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, diga conmigo, todo el que pide, dígalo con ganas, a ver, todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Mire qué más dijo Jesús, verso 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide, dígalo conmigo, pide, a ver, dígalo con ganas, pide, dice, si su hijo le pide, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo, Padre con P mayúscula, que está en los cielos, dará cosas buenas ¿a quién? A los que le pidan. Dios no puede hacer más o más de lo que yo pido. Hay cosas que si yo no las pido no van a llegar. Hay puertas que si yo no las toco en oración no se van a abrir. Hay milagros que si yo no los llamo no van a llegar. ¿Cuántos milagros? ¿Cuántos milagros habrá Dios preparado para este día? ¿Cuántas puertas estarán pendientes de abrirse esta semana, que solamente están esperando que un cristiano se arrodille para pedirlo? Señores, mi mensaje es sencillo. Sería una pena terminar nuestros días sin haber visto todo lo que Dios podía haber hecho por nosotros si orábamos. Por eso dice la Biblia, y comienza con un sí, y no es un sí afirmativo, es un sí condicional. En inglés se usa la palabra if. Si se humillare mi pueblo. Es un sí condicional, no un sí afirmativo. Está Dios diciendo, si cumples con esta condición, tengo para ti toda esta bendición. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Está listo usted para vivir una semana sobrenatural en su casa? ¿Está listo para que el resto de su vida no sea lo que ha sido hasta el día de hoy, sino mucho mejor? Dígame amén a eso. ¿Está listo para ver cosas grandes y ocultas que todavía no ha visto? Dígame amén a eso. ¿Está listo para hacer un impacto en su tierra, en su ciudad, en su casa? Dígame amén a eso.
Diga conmigo, yes. Yo no sé usted, pero todos estos días a mí Dios me ha estado enseñando de que hay cosas que no van a ocurrir hasta que yo no ore. Hay milagros que no van a venir hasta que yo no los llame. Y hay puertas que no se van a abrir hasta que yo no las toque en oración. Quizás todo lo que hace falta es eso. Espero que esta palabra pueda activar en usted una vida de oración más profunda. Espero que esta palabra pueda motivarle a usted a no pasar un solo día de su vida sin haber hablado con el que todo lo puede. Y si hoy usted quisiera decirle a Él, Señor, perdóname por no haber creado o desarrollado el hábito de la oración. Perdóname por no ser una persona de oración, pero hoy eso cambia, Yo quiero orar desde hoy. No quiero vivir dentro de mis límites humanos. No quiero que sean mis pensamientos y mi inteligencia. Quiero algo más grande que eso. Quiero que el respaldo de Dios se muestre en mi vida. Quiero que la gente se dé cuenta que Dios está conmigo, que Él es mi pastor y que no me falta nada. Si usted quiere hacer esa oración conmigo, ¿qué le parece si ahí donde está, cierra sus ojitos y le dice, Señor Jesús, te pedimos perdón por todas nuestras faltas. Y te pedimos perdón, Señor, por no haber dedicado suficiente tiempo a la oración. Desde hoy, mi vida te pertenece, Señor, para siempre. Y quiero desde hoy comprometerme a desarrollar el poderoso hábito de orar. Quiero orar. Quiero practicar la oración. Quiero que mi vida refleje que yo oro. Quiero que mi familia, mi mundo familiar sea un reflejo de la oración. Quiero que mi mundo sentimental sea un reflejo de una persona que ora. Quiero que mi vida financiera sea un reflejo de una persona que ora. Señor, no quiero vivir como un ser humano más. Quiero ver cosas grandes y ocultas. Quiero ver tu gloria y tu poder. Quiero ser un impacto para esta tierra desde hoy. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.